Dios me lo bendiga a todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en este día en Juan 3, del 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Un versículo que ¿qué iglesia no habla de él de tal manera? Y es que tenemos nosotros al mundo como que fuera solamente el planeta Tierra. Y muchos llegan a pensar, incluso muchos cristianos llegan a pensar que cuando habla del mundo habla solamente del planeta Tierra. Cuando habla del mundo habla de toda la creación, de todo lo que Dios hizo. O sea, no solo murió por este planeta, sino por toda la creación. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que en las iglesias se ha llenado de infiltrados, de fanáticos, de evangélicos empresarios que tienen al hombre o a la oveja como un material de producción que tienen que producirle para él. Muchas veces sin importarle el esfuerzo que muchos de ellos están haciendo para salir adelante en su vida cotidiana, ya sea como padre o como hijo, donde le piden exorbitantes cantidades de dinero, incluso hacen de la iglesia un marketing. Todavía recuerdo que cuando recién entré a la iglesia, cuando entró un empresario dentro de la iglesia porque lo habían llamado a él. Porque así tienen a la iglesia muchas personas, mucha gente que no ha sido llamada por Dios. Muchas veces que muchas de estas personas se han metido porque han visto una fuente de ganancia para salir del lugar donde se encuentra, de aquella pobreza. Gente que hace caminar a la gente conforme a su corazón, que a veces no sé si llamarle oveja o está bien la palabra oveja, porque la oveja, según los estudios, la oveja es un animalito que tiene que ser guiada, que tiene que ser llevada, porque es un animalito muy torpe. Porque si ellos van caminando para adelante y ven el precipicio, son capaces de tirarse abajo, de irse hasta abajo. Entonces, muchas veces se aprovechan de la ignorancia de los demás para su beneficio propio. Muchos de estos infiltrados, estos hijos del maligno, que son personas completamente insensibles a la necesidad, no solo del hombre como hombre que es, sino de los hijos de Dios, de gente por la cual Jesús dio su vida. Es que no entienden la magnitud de ese amor de Dios por estos hombres, muchos de ellos incluso mal agradecidos, que no entienden el poder de Dios ni el sacrificio de Dios en la cruz. El evangelio no lo hemos conocido como tal. Y no hemos conocido la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Aparte, no hemos conocido la obra de Dios que es Cristo Jesús en la vida de nosotros. Porque los hombres, al estar amarrados solamente a este sistema del mundo, no pueden dar a conocer a Dios, porque es una pared que ellos no han podido tumbar y no poder ver. Es como que todavía para ellos esté aquel velo que se rasgó para que nosotros tengamos acceso a las cosas sobrenaturales de Dios. Muchos incluso no saben dar ni la doctrina básica para los siervos de Dios, para los niños. Ni eso saben. Peor, hermano, hablar de las cosas grandes y ocultas
que habla el apóstol Pablo, que le había sido dado a él y que muchos en esta actualidad, en lo que estamos viendo, no lo han entendido, porque siguen muchos de ellos caminando con un evangelio completamente natural y no espiritual, un evangelio con limitaciones espirituales incluso, que no pueden ver más allá de lo que es la salvación de Cristo hacia nosotros. Y a veces incluso muchos tienen a su Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. Lo reconocen como el Salvador, como aquel hombre que murió en la cruz para nosotros tener acceso al Padre. Lo reconocen, su Salvador, pero no como su Señor, porque no lo obedecen, no se someten, no lo entienden. Pues ¿cómo lo van a entender, hermanos, si todavía no quieren aflojarse de la mano de este mundo? No quieren dejar su vida natural. De tal manera amó Dios al mundo que no saben la magnitud de esa palabra, de tal manera. Dice Cristo Jesús, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente por ustedes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Es que piensan nomás que murió para salvarnos, pero ¿por qué? No se dan cuenta que Cristo nos está sacando de un castigo eterno, de un encierro eterno. Por eso de tal manera, a pesar que muchos de nosotros no merezcamos, Él no quiere que nosotros vayamos para allá. Tal es el caso que para que podamos entenderlo, Él dice y aconseja que tenemos que amar a nuestros propios enemigos, que no deseemos el mal para estas personas, por muy mal que nos haga, que seamos personas dadivosas, comprensibles. En estos tiempos, hermano, he empezado a entender cuál es la posición en que Dios nos quiere a nosotros, que no podemos así nomás ser indiferente con los demás. Muchos de estos infiltrados, de estos que están en el evangelio, hermanos, cuando son atacados por las redes sociales, son gente incluso que maldicen al que le está diciendo que está mal, que están equivocados. Y yo no entiendo muchas veces cómo muchos hay oyentes que están escuchando a su ministro, a su ídolo, no pueden entender que tanto odio y tanta maldad hay en ellos, a pesar de que ellos puedan tener la razón o puedan estar equivocados. Nosotros no somos llamados para estar maldiciendo a nadie por muy mal que nos traten, hermano. Por eso cuando tú veas a un ministro que está siendo atacado y él comience a maldecir, a maltratar, a decir palabras duras, entonces ese no es un ministro. Ese no ha entendido a Dios. Ese no sabe de Dios. Ese no pertenece a las ovejas de Cristo. Porque dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Pero qué es seguir a Cristo? Piensan que seguir a Cristo es hablar de Dios, de hablarle de las maravillas que Dios hace. Cuando los apóstoles vieron a un poco de fanáticos religiosos que hablaban de Cristo, que predicaban de Cristo, Cristo le dijo, déjalo, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pero dijeron uno de los apóstoles, pero no nos siguen, exactamente, no nos siguen, porque no lo seguían, no estaban junto a Cristo como estaban los 12 apóstoles y los demás discípulos, a pesar que todos un día lo abandonaron, pero en esos momentos ninguno de ellos, de aquellos que estaban hablando, o sea, otra doctrina, de lejos. Por eso no es lo mismo, hermano. Pueden hablar maravillas. Cristo lo que le dice, déjalo porque voy a ser igual conocido. Si no quieren venir a perseguirme, a seguir el camino que yo les estoy mostrando, déjalo, me van a conocer. Por eso Él permite las religiones que hablen de Él. Que de alguna manera esta gente tiene que entender que tiene que salir de ese lugar. Por eso el evangelio es para todo el mundo.
para todo el mundo. Aún para esas religiones que están equivocadas, Dios tal vez saque a muchos de esas religiones y le va a enseñar el verdadero camino. No hemos aprendido a guardar la palabra. A guardar la palabra, hermano, es estar vigilante, ser un atalaya. Dice las Escrituras que combatamos la fe de Cristo, que se le ha sido dada a los santos de Él. Y somos llamados a combatir, pero no a pelear, hermano. No a contender con ellos, no a maldecirlos a ellos. Porque tal es el amor que Dios desarrolla en nuestra vida, para que podamos entender cuál es la situación de ese hombre o de ese ser humano que está ahí. Guardar la palabra es estar en lo más alto y ver cómo se acerca el enemigo. Porque solo estando en lo alto podemos ver, tenemos mayor visibilidad. Fíjate, Nicodemo. Dice que Nicodemo era una persona rica y noble entre todos los que estaban ahí. Pero era muy chico, tan chico, que yo llego a decir tal vez hasta Nicodemo era un enano. Pero este Nicodemo sabía por dónde le iba a pasar Cristo. Sabía cuál era el recorrido que estaba llevando Cristo con toda esa gente que lo perseguía. Y dice que se sube a un árbol porque sabía que por ahí tenía que pasar. O sea, era chico, pero él quería ser visto. Y para ser visto, él tuvo que estar en lo alto. Y cuando estuvo en lo alto, Cristo lo alcanza a ver y le dice: hey, Nicodemo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. ¿Por qué? Porque lo vio en lo alto. Y es que en lo alto se alcanza a divisar todo lo que está abajo, hermano. Toda la bobería, la incoherencia, incluso que muchos llamados cristianos empiezan a hablar de Dios, pero no es así. Porque si todas las religiones que están hablando de Dios estuvieran bien, entonces yo por gusto estoy aquí. Es como dice Pablo: si no hubo resurrección, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. Lo mismo pasa con uno, hermano, cuando está predicando la palabra de Dios, cuando está enseñando, cuando se da cuenta. Pero para darse cuenta es que está en lo alto, hay que buscar, subir, escalar cada día más. Nosotros como siervos de Dios debemos de ser inconformes cuando se trata de las cosas de Dios, de lo que Dios nos enseña. Hace muchos años, cuando recién entré al Evangelio, tenía como 2 o 3 años, le dijo una persona: Dios me está llevando a otro nivel. Y yo se lo dije así nomás. Y me salió. Y dije: ¿por qué dije eso? Pero resulta que a medida que iba leyendo, iba aprendiendo de Dios, yo quise más, y más, y más. Hace como 4 años volví a decir lo mismo: Dios me está llevando a otro nivel. Y es cuando Dios me muestra qué es la eternidad, qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuál es el sacrificio de Cristo desde que salió del lugar increado a la creación. Hoy siento que Dios me está llevando a otro nivel. Sí, así es. ¿Por qué? Porque soy una persona inconforme, porque siempre le vivo diciendo: Señor, ¿y esto? ¿Cómo es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo de acá? Porque cuando se trata de las cosas de Dios hay que tener hambre y sed de justicia para darle a entender a la gente que está actuando en injusticia, no con justicia. Gente que dicen ser cristiana, gente que dice ser hijos de Dios, gente evangélica que tiene diferentes evangelios. Por eso yo más hablo de los evangélicos que de los cristianos, que de los hijos de Dios. Porque es algo diferente ser un cristiano, ser un hijo de Dios, a ser un simple evangélico. Dios no nos llama a ser un evangélico, sino a ser su hijo, una persona portadora de su palabra, que hable, que predique, que no cese, que continúe. Antes, cuando estaba leyendo esto, yo dije: ¿qué voy a hablar, Señor? Yo sé que está ahí, pero me siento como turbado.
Pero a pesar de todo eso, yo hago una especie de culto aquí antes de predicar, antes de enseñar. Y empezamos a alabar y a adorar. Ahí es donde Dios me empezó a tocar, a ministrar este corazón y diciéndome prácticamente, te estoy llevando a otro nivel. Si yo no sé a qué nivel me vas a llevar, ¿sabe? Porque no soy un fanático del evangelio, no soy un infiltrado del evangelio, porque trato de llevar la palabra de Dios conforme, respetando los puntos, las comas, hermano. Porque muchas veces leemos algo y no respetamos estos signos que son muy importantes. Dios me llama a que sea detallista en todas estas cosas. A veces en el mundo tenemos un detalle, pero un detalle conforme a nuestros propios intereses, hermano. Hay gente en el mundo muy detallista cuando está cuidando su empresa, cuando quiere que le hagan algo. Tú te imaginas en el mundo. Estos hombres son detallistas con las cosas de Dios mucho más, hermano. Porque todo lo que nos enseña Dios a través de su palabra es importante, nos lleva a crecer. Porque esta palabra que si tú no la guardas, tú no la cuidas, te va a llevar a perder. El hombre hoy en día ha cambiado el verdadero significado de las cosas de Dios. Están como aquellos escribas, como esos fariseos, que ponían cosas de hombre y cambiaban la verdad de Dios por lo que ellos querían. Sabemos perfectamente a través de todo este tiempo que he hablado de cómo han hecho del evangelio estos mercaderes. Cómo quitan lo de Dios y ponen lo suyo propio. En la actualidad hay eso. Y mucha gente ahí escuchando, diciendo está bien. Oh, que habló de maravilla. Habló bien el pastor, sí. Porque están hablando conforme a la necesidad que él quiere tener. Porque su humanidad no ha desaparecido todavía. Aquí no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos muchas cosas, hermanos, cuando estamos en Cristo. Cuando estamos en nuestra casa tenemos muchas necesidades. Y te habla un hombre que las tiene. Porque tú no puedes decir, tú estás así, hablando así porque estás pasando. No, la estoy pasando. Que no quisiera que tú lo estés pasando. Pero tengo que pararme aquí como buen soldado de Dios. Arremetiendo contra la gente que quiere meter cosas que no son de Dios o que ya han metido. Pero es en su iglesia. Es en su congregación. Se han apoderado de esa iglesia, de esa congregación. Su reino. Porque así es, hermano. Muchos de ellos incluso parecen dictadores. Ellos deciden qué hacen con su pueblo. Y no se dan cuenta que su palabra tiene poder. Porque muchas veces maldicen a la gente de su propia congregación. Muchas les desean hasta mal a la gente de su propia congregación. Son como unos dictadores. Cuando están en contra de ellos, les dicen, váyase. No les importa saber la verdad de Dios. No les importa caminar conforme a la voluntad de Dios. Mira, hermano, mientras estas puertas estén abiertas, esa puerta que dice Cristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, yo no le echaré, dice. La puerta todavía está abierta. Porque le han enseñado otra puerta, hermano. ¿A dónde es que han entrado? ¿A qué iglesia han entrado? Hoy en día Dios le está diciendo, como dice en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta. Mira esta iglesia de la Odisea, así se encuentra, tal cual la iglesia de la Odisea, hermano. Que no hay diferencia.
entre el mundo. Si tú has leído el Antiguo Testamento, podrás ver ahí de cómo Dios trata al pueblo, a Israel. Primero les advierte, no hagan eso, no cojan eso. No quiero que hagan lo que hacen las demás naciones. Pero Israel no obedeció y no solo hizo todo lo que hacen las demás naciones, sino que fueron peores que las otras naciones que estaban ahí. La Biblia lo dice, fueron peores. Y tú te dirás, y hoy en día pasa lo mismo. Sí, hoy en día pasa lo mismo. Las naciones, vamos a ponerles, que son las otras religiones, otras iglesias, testigos de Jehová, mormones, católicos y todos ellos. Yo te pregunto a ti, que eres un evangélico, más que todos los evangélicos de la prosperidad, ¿dónde tú ves un testigo de Jehová o una testiga de Jehová que está parado en un púlpito y que está hablándole a los hombres, una mujer dirigiendo? O en el catolicismo mismo, ¿dónde tú ves una mujer ahí? ¿Dónde tú ves hombres con los pantalones, las camisas bien ceñidas al cuerpo, enseñando medio pecho como lo hacen ellos, que dicen ser de Cristo? Y son ministros de Dios. Eso yo aceptaría tal vez a las ovejas cuando recién están entrando. Sí, porque son un proceso y ellos tienen que ir cambiando voluntariamente cómo va conociendo a Dios. Pero un ministro de Dios, estas mujeres incluso, con faldas bien ceñidas, con sus cuerpos voluptuosos, enseñándole y ya dándole la idea al hombre de cómo está ellos. Y tú te dirás, es que tú estás diciendo, no estoy diciendo. Estás viendo. Porque como dicen muchos, los ojos se han hecho para ver. Dime si esto no es tan peor que las demás naciones, que las demás religiones que tantos criticamos nosotros. Llegan a decir ellos, no, es que la santidad se la lleva por dentro. Hermano, si por dentro, por eso es que se visten como les da la gana, como ellos quieren. Estoy hablando de ministros de Dios, no estoy hablando de ovejas, estoy hablando de gente que se para en un púlpito y está enseñando. No solo le enseñan la codicia, es que caminan conforme a la voluntad de este mundo. Ellos evolucionan conforme el mundo va evolucionando en su modo de ser, en su modo de hablar. Hasta hablan, caminan. Los gestos mismos del mundo hacen. Palabras sucias muchas veces, hermanos. Parece mentira que estas palabras a veces no son de los predicadores de la prosperidad, sino son siervos que están todavía con cosas del mundo que no han dejado. Si ya el hecho que esté maldiciendo a alguien que está hablando en contra de él, ya ese ministro ya está mal. Porque la razón que tú tengas no justifica lo que tú hables o hagas. Porque Dios no te va a decir, este tiene razón. No. Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos. Quiere que nosotros tengamos una verdadera limpieza en nuestra vida. Quiere que entremos por esa puerta, pero por la puerta que Cristo nos muestra. Quiere que estemos dentro del tabernáculo que es Cristo. El tabernáculo que es Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ven al atrio, ven al lugar santo, ven al lugar santísimo para que tengas comunión con mi Padre. Eso no dice Cristo. Aquí no son las cosas como yo quiero, como el hombre me enseña, sino cómo está tu corazón, cómo están tus deseos. Porque de acuerdo de eso, tú vas a aceptar lo que se esté hablando dentro de un púlpito.
lo que esté hablando un ministro, quien esté ministrando en ese lugar, de acuerdo de eso, cómo está tu corazón. ¿Ah? Porque a veces no le echo la culpa, créeme lo que a veces no le echo la culpa ni a los ministros, sino a esa gente que está ahí, que dicen ser ovejas, pero ovejas ¿de quién? ¿De quién son ovejas? Si estás alabando, estás adorando, estás defendiendo a esa persona, solo porque habla de propiedad, porque te habla del alma, porque te llena de emociones las predicaciones que él hace, o porque la alabanza aparentemente te hace llegar al cielo. Saben ellos cómo tocar el alma, sabe el diablo cómo manipular a las ovejas. Predicaciones para despertarte son estas, porque cuando estamos así, estamos durmiendo. Hoy en día Dios está diciendo: despierta tú que duermes y mire lo que tienes adelante. ¿Quién te está enseñando? Que aprendas a ver entre un siervo de Dios, un ministro de Dios, y aprenda a distinguir a ese enemigo que se vistió como ángel de luz, que tiene apariencia de piedad, pero esta palabra no existe en su vocabulario, en su diccionario, nunca lo he encontrado. No saben nada de eso, son gente completamente insensible, porque ese de tal manera es muy grande para mí. Yo veo ese de tal manera, pero una preocupación grande de Dios por su creación, por lo que Él hizo por nosotros. Ese de tal manera, amor, sin importarle qué clase de personas tú eras o hayas hecho. No importa si fuiste un Bin Laden, te va a perdonar. No importa si en estos momentos eres una persona como el Bin Laden, Él te va a perdonar, pero cuando de tu corazón sale el verdadero arrepentimiento, no importa lo que el conglomerado humano diga, porque Dios sí puede perdonar. Dios sí es grande. Dios no es como el mundo, que cuando le hacen algo a un hombre, este hombre dice que Dios te perdone. No, Dios te perdona. La gente es tan tontita que cuando dice que Dios te perdona porque yo no puedo, cuando ellos dicen eso no se dan cuenta que se creen más que Dios. Porque Dios puede, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar y tú no puedas perdonar? O sea, eres más que Dios. Saca este vocabulario, tu palabra, esto que no te lleva a conocer a Dios. Y de acuerdo de eso, lo que tienes en tu corazón, tú vas a ser dirigido. Incluso vas a ser controlado. Te van a controlar. Te van a controlar la vida. Mira lo que pasa hoy en día. Ahí lo tenemos a Cristo, llegó. Llega a su Israel. A los suyos vino. Y cuando llega a los suyos, dice que vio a toda su gente, a los suyos, como ovejas que no tienen pastor. Y no me vas a decir que no es así. Que así caminan muchos, hermanos. Porque cuando tú ves a esta gente, ese comportamiento, esa actitud de ellos, son ovejas que no tienen pastor. Que ya las han tirado al precipicio, han permitido que se caigan al precipicio. En pocas palabras, que están muertos. Y tú te dirás, ¿por qué, hermano, habla así? Porque esa es la realidad de ellos. Porque si Dios viene ahorita se acaba todo, y los coge a esta gente en las condiciones que está, lastimosamente, no va a haber un buen fin para ellos. No van a estar en esa vida eterna que tanto anhelan ellos. Y esa es la preocupación de Dios.
Ese de tal manera. Esa es la preocupación mía como cristiano. Que no es que uno le esté mandando o queriendo hablar mal de ellos, sino de hacerte ver, de despertarte, de que te sacudas, de que cojas un poco de agua de la palabra de Dios y te empieces a lavar verdaderamente y que no desprecie. Porque así, mira, hermano, dice las escrituras que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y cuando tú ves tantas religiones, tantas denominaciones, es la contaminación del hombre porque ha salido de su corazón. Y ellos transmiten a los demás. Y son gente que están todas contaminadas. Y Dios quiere hacer una limpieza en tu vida. Si yo estando aquí, yo no me siento limpio. Yo quiero ser más limpio cada día. Aún dice la palabra que nos tenemos que limpiar cada día. El que se cree justo sigue siendo justo cada día. Que nosotros no podemos tener una distracción en nuestra vida que nos saque de comunión con Dios. Porque el enemigo no descansa, hermano. Él no tiene descanso. Y nosotros no podemos distraernos. Y es que tenemos que estar despiertos. Para esto es la palabra de Dios, para que estemos despiertos, para que anhelemos ser limpios completamente. Las puertas están abiertas todavía y tenemos la oportunidad de todavía conocer al Cristo verdadero. No a esos Cristos diferentes que te han enseñado, hermano. Muchos vendrán en mi nombre. Son Cristos diferentes. ¿Y qué lo hace diferente ese Cristo? Es la doctrina que te enseña, el evangelio que ellos te enseñan. ¿Te puedes imaginar que todavía ellos siguen pensando que Cristo solo murió por el planeta Tierra? Y nada más. Y yo digo, pero no se ponen a pensar. Y entonces, y aquella serpiente que fue tocada por el enemigo y le habló, ¿de dónde salió? Cuando dice que este individuo, el que ya no lo quiero ni nombrar, hermano, que cuando venía cayendo se llevó a la tercera parte de las estrellas. Él contaminó toda la creación. Por eso él muere por la creación. Por eso cuando tú lees ahí, de tal manera amó Dios al mundo, no le pongas mundo, de tal manera amó Dios toda la creación. Y Dios lo único que tiene, lo mejor que tiene, la esencia de su vida, la dio, o sea, su Hijo. Hoy en día las iglesias guiadas por hombres ciegos, sordos, que te enseñan un camino diferente. Te enseñan un camino de mentira que te llevan a la muerte. Eso es lo que te están enseñando hoy en día. Pero tú bien, gracias. Te enseñan a vivir una vida temporal. Te enseñan a vivir una vida vanidosa. Todo se acaba si sigues en esa vida que te están enseñando estos aparentes ministros de Dios. A mí me da hasta pena, hermano. Yo no soy una persona con un grado de estudio grande. Pero a Dios le ha placido a mí enseñarme su palabra, enseñarme cómo es. ¿Y qué de estos? Que te enseña ese camino diferente. Dios quiere que salga de ese camino de mentira.
quiere que salga de ese camino de muerte. Tú dirás muerte, muerte, porque hasta la Biblia lo dice. Tú crees que estás vivo. Es que caminan con esa idea, hermano, en su cabeza de estar vivo. Que lo primero que va a hacer Dios es cogerlo a ellos en el arrebatamiento y dejarme a mí. Cuando yo te digo que hasta en la actualidad estoy luchando para ser uno de esos arrebatados. Porque esta es una lucha constante de todos los días. Incluso hasta cuando vas a dormir. Porque hasta cuando duermes, el diablo es capaz de atacarte. No distinguen. Fíjate, estos ministros no distinguen entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo agrio y lo dulce. No, estos ministros, y si ellos no lo hacen, ¿cómo lo puedes distinguir tú que estás sentada en esa banca escuchándolos a ellos? Porque todo lo que hablan ellos es amén, amén. La seguridad, el juramento, cerrándolo en el amén, amarrándote con las palabras de ellos. ¿Sabes que ese amén es un candado para tu vida? Es como que te encierran en una bóveda. Donde no se abre eso tan fácilmente, hermano. Porque a todos dicen amén. Gente que a todos dicen amén, hermano. Que todo lo que él habla es amén. Ingieren, comen por su oído, les gusta. Yo a veces escucho a estos líderes que son muy estudiosos, muy teólogos. Y yo digo, pero eso no es así. Eso es mentira. Es más, hay niños literales, niños evangélicos que cuando escuchan a estos hombres se dan cuenta, eso es mentira, eso no es así. Niños. Pero estas personas que están sentados ahí no distinguen, porque ni ellos saben ni lo que hablan. Hablan palabras infladas. Palabras sin beneficios a nuestra vida, hermano. Detienen la verdad de Dios con tanta injusticia. La detienen, la sacas. Contaminan a los hombres. Después de haber escapado de este mundo, de haber salido corriendo de este mundo, vuelven y los contaminan con sus palabras, haciéndolos doblemente hijos del infierno, como dice la Escritura. Los sacaste del infierno y los vuelven a meter en el infierno. Sí, eso dice la Escritura. Eso le dice Dios a los fariseos. Cristo le dice a los fariseos. Porque cuántas personas ya están hartas de la vida que llevan y las vuelven a entregar al mundo. Es que no han entendido, hermano, el esfuerzo de Cristo en la cruz, las cosas que Él hizo por nosotros. Cuando tú vienes a Cristo, Él te da vida y Él sabe cuál es tu necesidad. ¿Qué es lo que necesitas para mantenerte en esa vida eterna? Aquí no es cuestión que es que yo ya quiero. No, Él sabe cuál es el momento de darte lo que tú quieres. Y tal vez incluso partamos de este mundo sin obtener lo que queremos. Porque lo que queremos tal vez en este mundo nos puede hacer daño y es por eso que se te niega. ¿Cómo crees que están esas iglesias de la prosperidad? Están más perdidas, hermano. Se les dio lo que ellos querían.
Le concedió la petición de su corazón a aquel líder que se paró en el frente. Se la concedió, se la dio. Y míralo cómo están. La verdad es que yo no quisiera estar allá, porque la Biblia no me habla que yo tengo que tener una prosperidad aquí natural, sino una prosperidad del alma. Enriquecer este espíritu que está tan pobre, enriquecerlo de Él. Hacer riquezas aquí en la tierra para el reino de Dios allá arriba. Eso me enseña la palabra, sin importar las condiciones en que esté viviendo. Y si estoy llorando, gimiendo, tal vez incluso muchos estén como Lázaro, a una puerta, viendo cómo los demás comen, cómo los ricos se jactan mucho incluso de botar el alimento a la basura y no de regalarlo. Deseando como aquel rico, aquellas migajas que se caían de la mesa. Fíjate, si este hombre deseaba las migajas que estaban en la mesa es porque no le daba. Y el rico conocía a Lázaro, porque cuando lo vio en brazos de Abraham, mándalo a Lázaro. Dile que moje la punta de su dedo, porque mi boca, mi lengua necesita ser refrescada. Tal vez muchas veces nos toque estar como Lázaro, hermano. Sí, no obtengamos nada de lo que queremos, pero nuestro galardón no está aquí en esta tierra, nuestro galardón está arriba. Donde Dios nos pide que caminemos con la mirada para arriba, viéndolo a Él. Sabe cuál es tu necesidad espiritual y te la va a dar. Nos enseñan a ser ricos, poderosos, a tener todo. Pero ¿de qué vale si tú ganas este mundo, si pierdes tu alma? Podrás dar una recompensa por tu alma. Porque eso es lo que nos enseñan. O les enseñan. Porque yo no enseño eso. Yo no digo que es malo ser rico. Yo digo que es malo que tú dependas de la riqueza. Que tu Dios sea la riqueza. Eso es malo. Pero aún cuando te vuelvas rico, poderoso y ganes el mismo mundo entero, fíjate lo que te digo. Aunque te ganes toda la creación para ti solo, no habrá precio que tú puedas dar por tu alma. No va a haber ese precio. El precio que tú tienes que pagar por tu alma es la obediencia, el sometimiento a Dios, es que guarde su palabra. Ese es el precio, porque el precio total para nuestra salvación y poder llegar al cielo ya lo pagó Cristo por nosotros. Ahora a nosotros nos toca ver por nosotros mismos aquí en la tierra con ayuda de Él, porque Él no te ha dejado solo. Porque Él ha venido a ti. Cristo ha venido a ti, el Padre ha venido a ti, no solamente ellos, sino que te han dado el Espíritu Santo. Pero tú decides si obedeces o no obedeces. Porque Dios es un caballero, no te obliga, no te somete, como muchos hacen, como el mundo hizo. Eres tú que tienes que ver tú tienes que amarte incluso. Que el hambre y la necesidad no te aparten de Dios. De nada vale que ganes al mundo. No hay precio que puedas pagar por él, así ganes el mundo. Muchos aman al mundo y a su propia vida, hermano. Y Dios nos quiere que camines así. Viven para ellos mismos. No sirven en las cosas de Dios y ni aman a Cristo. Porque si Cristo es tu Señor, obedécele y sométete. Porque aunque tú creas que lo haces en beneficio de Cristo, es en beneficio de nosotros mismos.
el que tú lo obedezcas, el que tú te sometas. Porque en sí, a Dios los beneficia en que te ama, en que va a decir un día, bueno, no fue inútil la muerte de mi hijo en la cruz, ya que tú has venido, estás aquí. Y es que así caminan estos ministros de Dios, estos infiltrados de Dios, haciendo y enseñándole al hombre lo que le da la gana. Nosotros obedecemos a Dios y estamos en contra de estas cosas. Te van a aborrecer, te van a odiar. Dice Cristo, a mí me aborrecieron primero, a ustedes lo van a aborrecer. No van a querer saber de ti, te van a cerrar las puertas directa e indirectamente, de las dos maneras. La indirectamente tienes que saberla conocer, porque puede ser peor que la directa. Porque la directa muchas veces no te la dicen porque lo están guardando por dentro. Pero llega un día que la aflojan y te tratan como un día me trataron a mí. Porque la guardan por dentro. Tú ya sabes lo que es. Es como, es más o menos como esas parejas que aparentemente el esposo trata mal a la esposa y le da palo y le da duro todo un siempre. Ella acostumbrada a usar el palo, pero no sabe que un día le va a quitar la vida. A pesar de muchas veces haberla amenazado. Porque ellos piensan que no se va a llegar a eso. Y llegan a matar a su pareja. Porque no la dejó cuando tenía que dejarla. La palabra de Dios sí nos manda a separarnos de alguien así. Que no mantengamos una relación con personas que nos pueden hacer daño, que nos están agrediendo físicamente. Pues así en nosotros también, cuando tú estás viendo. Porque las escrituras nos dicen, ya no rey los santos a los perros, ni las perras a los cerdos. Porque no vaya a ser que se enojen y te caigan encima y te quieran devorar. Entonces tú ya debes de saber. Y a veces nos toca apartarnos de personas que tú amas. Familia que tú amas, te toca apartarte de ellos. Por su actitud directa e indirectamente. Muchos son directos. Otros se los están aguantando, pero tú te das cuenta. Si estás en Cristo te das cuenta. Debe decir hasta aquí. Tú ya hiciste tu trabajo. Tú ya diste tu palabra. Es como cuando los padres tienen a sus hijos a cargo. Tienen dominio sobre sus hijos, los lleva a la iglesia y todo. Y le enseña la palabra a sus niños. Pero cuando ellos ya están grandes, ellos deciden para dónde coger. No se les puede imponer y obligar. Porque ellos ya tienen que identificar entre lo bueno y lo malo. Y cuando digo lo bueno y lo malo, entre Cristo y el diablo. Entre su vida y la vida eterna. ¿Qué quieres? Entonces uno ya cumplió con ellos. Porque muchos dirán, pero la palabra de Dios no tenemos que apartarnos. Uno los ama, los quiere, pero más tienes que amar a Dios. Porque hay muchas personas que te necesitan, que sí te van a escuchar la palabra de Dios, que sí van a estar contigo en ese momento. Pero estas personas ya no. Ya no quieren saber de Dios. Es como querer hacer un castillo en el aire muchas veces con ellos, hermano. Eso quiere Dios en nosotros, hermano. Te van a aborrecer, te van a odiar directa, ya te digo, directa e indirectamente. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque les muestran que su actitud es mala. Es que tú todo le contradices, porque todo lo que un día le dijeron a ellos, le aprobaban a ellos, y tú le dices que eso está mal, y tú le muestras que está mal. Tú estás en contra de ellos, no porque a ti te da la gana. O tú quieres que sea así las cosas, no, porque Dios te las enseña, porque tú le crees a Dios.
Ellos tienen que ver todo esto, hermano. Tenemos que tener esa esperanza firme en Dios, sin importar lo que nos esté pasando, lo que nos esté ocurriendo. Nosotros, dice que Cristo fue afligido, torturado, maltratado. Nosotros también pasamos muchas veces por ello. Pero nuestra fe tiene que estar firme ahí. Que esa fe te mantenga en la esperanza. Que esa paciencia se desarrolle en tu vida. Para que tu esperanza esté firme, sin importar lo que ocurra, lo que pueda ocurrir mañana más tarde. Porque toda y cada una de estas cosas que Dios quiere en ti, te lleva a la formación de la nueva criatura que Dios quiere hacer en ti. Una nueva criatura. O sea, otro ser. Que deje de ser el hombre natural que está aquí en la tierra. Cuando el apóstol Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo, si alguno, imagínate cuántos habrán estado ahí, tal vez hasta 5,000 personas. Pero él se atreve a decir, si alguno de los que están ahí está en Cristo, nueva criatura es. La formación de Dios te lleva a ser una nueva criatura, te lleva a tener la mentalidad de Cristo, el amor de Cristo. Te lleva a discernir entre lo bueno y lo malo. Te lleva a entender a Dios, la nueva criatura. Esto no es cosa mía, hermano. La Biblia dice. Y toda esta enseñanza le he puesto la esclavitud y la corrupción de la creación. Así le he puesto de título a esto. Y este título, sin dar, no me había dado cuenta, incluso es bíblico, está en la Biblia. En Romanos 8 está eso. Y yo le puse, así como te digo, la esclavitud y la corrupción de la creación. Porque Cristo vino y murió por toda su creación. De tal manera amó Dios a la creación que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no envió al mundo a su Hijo para condenar a toda la creación, a toda la gente del mundo. No, sino para que el mundo sea salvo por su Hijo. O sea que nosotros solamente como hombres aquí en la tierra, no solo nosotros necesitamos salvación. Hay otros seres de Dios que necesitan salvación. Porque no solo murió por este mundo, porque el diablo contaminó todo. Es para que nos saquemos de nuestra vida esto que nosotros decimos, que Dios solamente murió por la tierra. No, hermano, murió por todo. Y todo está corrupto, todo está sucio. Y Dios necesita limpiarlo, salvarlo, sacarlo y empezar a hacer una limpieza. Es como el hijo pródigo, cuando llegó se le dio ropa nueva, se lo bañó y se le puso un anillo de compromiso. Perteneces al reino. Dios quiere hacer eso con nosotros, porque no es cuestión tampoco de que él se arrepintió y se quedó. No, él tuvo una caminata, tuvo que ir al Padre. Y el Padre es tan bueno que alcanza a divisar a su Hijo que viene de lejos. ¿Cómo lo divisa? Las oraciones, el arrepentimiento, el corazón arrepentido, le alcanza a ver. Y lo alcanza a ver de lejos. Y el Padre no se queda ahí esperándolo. Ah, no, es lo que ya de venir. No, dice las Escrituras que Él se acerca. Así que si quieres que Dios se acerque a ti, empieza a buscar de Él. Empieza a creerle a Él y no estés escuchando a muchos charlatanes que se hacen llamar cristianos, hijos de Dios. Porque ahí sí vale decir que muchos de ellos sí son hijos del diablo, hermano. Por las cosas que hablan. Otra cosa es que yo defienda el evangelio y le diga, usted está mal por esto y por esto. ¿Ah? O que alguien me diga, usted, hermano, usted dijo esas cosas mal, eso no se hace. Yo no lo voy a ser hijo del no. Pero a esto, cuando tú ves esa doctrina, eso no son hijos de Dios, hermano. Esa doctrina que son erráticas, que te llevan a perder, no puede ser de Dios. Hay un solo evangelio y mantengámonos en ese solo evangelio que trajo Cristo aquí a la tierra, porque Cristo es el evangelio que tenemos que tener en nuestra vida, la vida de Cristo aquí.
Hermano, me quedé en la introducción y no he terminado la introducción. Pero recuerda que el título de esta creación, de esta enseñanza es la esclavitud y corrupción de la creación. La otra semana tal vez las dé, que está en Romanos 8. Busca de Dios, obedece a Dios, sométete a Dios. Cristo te ama, yo también te amo. Amén.